señora Illán, si no es universal ni es incondicional, no tiene nada que ver ya con la renta básica que defendemos. Ese es el primer matiz que debo decir. Pero también debo añadir, nosotros aquí traemos la intencionalidad, además recogiendo lo que dice la resolución europea, de que se abren debates, y sí, de que se acabe implementando una renta básica en función de los debates, diferentes debates públicos que se hagan y del movimiento de la ciudadanía sobre cómo queremos una renta básica. Yo tengo claro cuál nos gustaría a nosotros, pero lo fundamental es abrir esos debates para poder implementar pues, una renta que garantice una serie de ingresos a toda la ciudadanía. Y esto se aprobó en Europa, no lo saqué de ningún otro lado, aunque podía haberlo sacado de muchos sitios. Renta básica es una cosa, renta social de Gijón es total y absolutamente diferente. Yo sé que el nombre, hay gente que no le gusta, a nosotros nos encanta. Dirige hacia donde nos gusta ir, que es hacia una renta básica, teniendo en cuenta que el enfoque es totalmente diferente. Uno es para pobres, lamentablemente, y otro es preventivo. Uno da la libertad y otro no da la libertad. Es así, nos guste o no. Podéis decir, ¿estáis tirando en contra de la renta social que vosotros mismos propusisteis? No, tiramos en contra de las rentas que son para pobres. Lo que pasa es que mientras no haya otra alternativa, lógicamente, no podemos cargarnos de un plumazo ni dejar a la intemperie a mucha gente que, lamentablemente, mucha gente a día de hoy, en esta ciudad, está en la calle, a cero. Y eso sigue siendo una realidad y aumentando. Les preocupa el tema de la financiación. A ver, nosotros tenemos claro que es viable. ¿Por qué? Hay diferentes fórmulas, entre ellos algunos economistas hablan de reformular el sistema de Hacienda, bueno, el sistema fiscal y demás. Es una fórmula, pero claro, a veces hay gente que se queda con el economista de servilleta, donde hacemos tanto por tanto y ya está. No, eso no es. Lógicamente conlleva una reformulación del sistema para poder ver cómo se financia. Y hay estudios que dicen si es viable, si es viable. Lo que pasa es que primero hay que debatir para ver qué renta básica queremos, para luego, efectivamente, como se dijo, financiarlo. Y es viable, o sea, eso está ahí. En cuanto al empleo, mirar, siempre se centra a las personas en base al empleo. Nosotros queremos cambiarlo totalmente. La persona consiga la dignidad por su libertad, no porque tenga un empleo o no. Y con esto no significa que vayamos en contra de que se genere empleo, porque para empezar, a ver qué empleo se está generando, porque cada vez hay más trabajadores y trabajadoras pobres, con lo cual tenemos un problema. No hay empleo para todo, no hay empleos para todo el mundo, y más cuando la robotización está ahí. Y ya hace casi 100 años hubo algún economista que hablaba de 15 horas semanales, y hay que evolucionar. Y es una realidad, nos guste decir pleno empleo, es una utopía, eso sí que no es una utopía, porque a día de hoy yo cada vez lo veo más imposible. Lo veo totalmente viable y me hablaban el tema de Finlandia. Señor González, los informes de Finlandia, para empezar, que es un proyecto piloto, como muchos de los que he puesto aquí, y no es la renta básica en su esplendor. Es un proyecto piloto, los informes son preliminares, los informes son en base al primer año y todavía no son definitivos. ¿Por qué? Porque además no es la renta básica que nos gustaría, era un proyecto, como digo, un proyecto piloto, un proyecto donde se le dio a 2.000 personas 580 euros por debajo del umbral de la pobreza. Lógicamente, no tuvo la repercusión que pensaban que iba a tener sobre el empleo, lógico, pero tuvo una repercusión muy importante y es a valorar y mucho la repercusión que ha tenido en la salud física y mental y en el bienestar de las familias que lo percibieron. Y esto, para mí, es fundamental, porque eso, al final, si hablamos de costes económicos, lógicamente, en España tendría una repercusión sobre el sistema sanitario, pero lo más importante es sobre la persona, porque estar mal por su salud física o mental es lo peor que puede pasar, unido a la situación de mal bienestar. Entonces, me parece que no cojamos solo aquello que nos interesa, como decían, porque resulta que esos informes son todavía muy prematuros y porque, además, siendo prematuros, hay una parte que dice que la calidad de vida ha mejorado y mucho, y eso es importante. No me voy a extender más, que ya me pasé, disculpen, y solamente digo que empecemos a hacer debates, ya sé que estamos al final, pero creo que hay que avanzar más que nunca para que una renta básica sea una realidad, porque el derecho, por ser, para poder subsistir, tiene que estar ahí, como forma de dignidad y de libertad. Con el empleo no nos vamos a dar ni dignidad ni libertad. Gracias.